Buenos días a todos. Ya son las 10 en punto. Podemos ir empezando con la transmisión. Mi nombre es Montserrat López, soy investigadora de Causa en Común y les quiero dar una bienvenida a todas y a todos a esta conferencia de prensa sobre el camino hacia las reformas con perspectiva de género en la Policía de Nezahualcóyotl. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de Facebook y de Zoom, y especialmente a nuestros invitados. En esta conferencia de prensa compartiremos con ustedes los resultados de un estudio que hicimos con mujeres policías en el municipio de Nezahualcóyotl y analizaremos los retos y las oportunidades que existen no solo en México, sino también en América Latina en la integración de las mujeres a los cuerpos de policía. Además, queremos que este evento sirva como un reconocimiento y homenaje a las mujeres policías que han sido asesinadas en cumplimiento de sus funciones. En este país, en especial, reconocemos a María Elena Pizaña, exdirectora del Instituto de Profesionalización, que abrazó este proyecto desde el principio y quien falleció el año pasado a consecuencia del COVID. El día de hoy contamos con la valiosa presencia de Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Shauna Hemingway. Buenos días. Buenos días. Shauna Hemingway, consejera de la Embajada de Canadá en México. Pilar Déciga, investigadora de Causa en Común. Belén Miranda García, jefa de turno en la Policía de Neza. Edmundo Esquivel, titular del Instituto de Profesionalización de la Policía de Nezahualcóyotl. Olivia Tena, profesora investigadora de la UNAM. Buenos días. Marcela Donadio, secretaria ejecutiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Buenos días a todos y todos. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Zoom o de Facebook, indicando su nombre, el medio o organización de la que nos acompañan, así como a quién va dirigida para poder contestarla en la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, para empezar, le doy la palabra a Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Muy buenos días. Gracias, Pilar, por conducir este evento. Desde luego, en primer lugar, muchas gracias a María Elena por todo el esfuerzo que ha venido haciendo Causa en Común. Quiero, bueno, en primer lugar, pues dar los buenos días a todos y cada uno de los que nos acompañan en este ejercicio que ha sido convocado por Causa en Común y que además es un proyecto que tiene una trascendencia en todo el país y es un proyecto que sin duda impactará de manera importante en la comunidad o en todas las comunidades de nuestro país. Hoy, ser mujer es un tema incluso complejo. Obedece a la necesidad de la población, también de la propia corporación policial y también de las mujeres que han venido rompiendo barreras para ejercer cuanta profesión digna existe, que la tradición incluso ha reservado exclusivamente para los hombres. Así se ha visto durante muchos años, desgraciadamente. Por eso agradezco mucho el apoyo que la organización Causa en Común ha brindado al municipio de Nezahualcóyotl para transformar la situación de nuestras mujeres policías y de nuestros policías hombres para adoptar en su trabajo una perspectiva de género que les permite ejercer su profesión con dignidad, cooperación y efectividad. Reitero mi agradecimiento a María Elena porque sin duda tu incansable labor ha demostrado que las organizaciones de la sociedad civil pueden no solo reclamar mejores desempeños a las instituciones públicas en materia de seguridad, sino también realizar ejercicios sistemáticos para visualizar los problemas de manera concreta y ofrecer mecanismos
para avanzar en la solución de los mismos. Agradezco mucho, desde luego, también a la Embajada de Canadá, de quienes hemos recibido también en otros momentos apoyos, y en especial a la ministra consejera Shauna Hemingway, que está presente en esta reunión, por el respaldo que hemos recibido a través de Causa en Común, y que ha venido también apoyando este importante proyecto que el día de hoy nos ocupa. La presencia de las mujeres en nuestra corporación es significativa y sigue creciendo. Ocupan ya el 33% de las 2.272 plazas operativas. En el último concurso que tuvimos de ascensos, el 30% de los 141 elementos promovidos fueron precisamente mujeres. En el proyecto semestral de estímulos y recompensas que en próximos días será entregado al personal más destacado en el desempeño, y que además es un ejercicio que nos ha servido mucho para estimular a nuestros compañeros y compañeras. De ellos también 1.284 en total, también un 30% corresponde a mujeres policías. Más aún, de los 102 elementos graduados como policías en la última generación 2020, 55 fueron hombres y 47 fueron mujeres. El proceso, pues, como podemos ver, avanza. Nunca la Policía Municipal de Nezahualcóyotl volverá a ser una corporación exclusivamente de hombres. Con la ayuda de nuestros aliados, con la voluntad firme de la autoridad municipal y de los mandos comprometidos con este proyecto, cada día, cada año, las relaciones entre hombres y mujeres policías serán más humanas, más profesionales, más igualitarias y más solidarias también. Las encuestas de 2019 y 2020 nos han revelado la magnitud y complejidad de los problemas. Los talleres para empoderar mujeres y para sensibilizar a los hombres, sin duda, han producido efectos muy positivos. Como sabemos, a los esfuerzos de la alianza encabezada por Causa en Común se ha agregado la cooperación generosa también de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y también la Universidad La Salle, campus de Nezahualcóyotl, que ha participado activamente en este proyecto. Hoy podemos anunciar que hemos tomado la decisión de aceptar la propuesta de Causa en Común, de establecer en toda la reglamentación municipal y especialmente, desde luego, en el área de seguridad, la perspectiva de género como el método y el conjunto de mecanismos necesarios para combatir y superar la violencia, la discriminación, la exclusión y la desigualdad de las mujeres en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Al definir las conductas inaceptables, se establecerán igualmente las sanciones para quienes las ejerzan. Paralelamente, serán establecidos mecanismos de reconocimiento y estímulos para los elementos y mandos ejemplares en la adopción y la práctica de la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones de cada uno. Como presidente municipal, pues uno quisiera que los resultados de cada nueva encuesta fueran notoriamente positivos, que mostraran avances significativos en la cuestión de género en nuestra corporación policial. Pero la realidad no se rige por nuestra voluntad ni por nuestros deseos. Lo cierto es que hay que hacer grandes esfuerzos para avanzar un poco, pero tenemos la certeza de que de no hacer estos esfuerzos, el resultado podría ser todavía mucho más desastroso. No solo no habría el leve avance, por el contrario, podríamos tener graves retrocesos. Tenemos pues que perseverar en ello. Antes de terminar, quiero dejar constancia de nuestra
nuestro reconocimiento a Pilar, investigadora de Causa en Común, por su paciente labor como enlace de su organización con nuestra corporación. Eso ha servido de mucho para que esta labor pueda haber dado los frutos que hasta este momento ha dado. Y desde luego esta labor, anticipo, será más fluida y positiva ahora que hemos designado aquí a Edmundo Esquivel como nuevo titular de nuestro Instituto de Formación Profesional. Él tiene también ya una amplia experiencia, pero sobre todo un gran compromiso con esta tarea. Por eso auguro que todavía esta relación y este trabajo de cooperación se desarrollará todavía en mejores condiciones. Agradezco también las aportaciones de Marcela Donaldio, secretaria ejecutiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, y también de la maestra Olivia Tena, investigadora de la UNAM. Por último, quiero destacar que una corporación policial no solamente se rige por las normas y el trabajo de mandos y elementos que las cumplen a cabalidad. También hay símbolos poderosos que se incorporan al patrimonio moral de la corporación y siguen ejerciendo una fuerte influencia a través del tiempo. Evoco aquí y agradezco también el gesto de Pilar de recordar el trabajo que hizo la comandante Marilena Pizaña Ibarra, quien lamentablemente falleciera en diciembre pasado. Fue efectivamente una mujer policía que nunca se doblegó por la discriminación, la exclusión y la desigualdad. En condiciones más adversas, supo ser un mando íntegro, valiente, inteligente, incansable y efectivo, admirada y respetada por hombres y mujeres. Siempre será una prueba viva de lo que puede ser cada una de las mujeres policías en Nezahualcóyotl, y desde luego seguiremos siguiendo ese ejemplo que ella nos puso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, María Elena y Pilar. Muchas gracias, presidente Hugo de la Rosa, por sus palabras y, por supuesto, por su apertura para que este proyecto fuera posible. Ahora le cedo el uso de la voz a Shauna Hemingway, consejera de la Embajada de Canadá en México. Muchas gracias. Gracias a Causa en Común y también al presidente por esas palabras tan importantes. Fue para mí un gran honor ser parte de la entrega en septiembre de la donación del equipo de protección personal en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El día de hoy nos reunimos para conocer los resultados del proyecto de Causa en Común y sus recomendaciones en el marco del proyecto financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales. En 2017, Canadá anunció una nueva política feminista que dirige toda nuestra cooperación internacional en el mundo. Eso fue después de consultar a miles de expertos en docenas de países. Ahora, todos nuestros proyectos conllevan un fuerte enfoque en la igualdad de género y las medidas equitativas y concretas que nos pueden ayudar en la creación de un mundo más justo y próspero para todas y todos. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2242, destacando el vínculo sustantivo entre el involucramiento de las mujeres en las operaciones de paz y el logro de la paz sostenible a largo plazo. La resolución estableció como metas duplicar la participación de las mujeres militares, solo 3.7% en ese momento, y de las mujeres policías, solo 9.5%, en las operaciones de mantenimiento de la paz para 2020. A pesar del amplio consenso respecto a que el incremento de su participación contribuiría a la efectividad de las operaciones de paz, el porcentaje de mujeres desplegadas ha incrementado únicamente en 0.2%. Por esta razón, en 2017 también, Canadá lanzó la iniciativa ELSI para la participación de las mujeres en operaciones de paz, un fondo para apoyar
más proactivamente la participación de mujeres, y eso fue en Vancouver, Canadá. La iniciativa lleva el nombre de Elsie McGill, por ser una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres canadienses. Primera mujer canadiense en recibir el grado de ingeniero eléctrico, primera mujer en diseñar una aeronave y a cargo de la producción del caza Hawker Hurricane, la cual empleó a 200 mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. La atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es un eje clave en nuestra política feminista de asistencia internacional. Durante 35 años, el gobierno de Canadá ha otorgado financiamiento a través de este programa en México. Y el mes pasado se anunció que México será beneficiario también de la iniciativa Elsie. Agradezco sinceramente a nuestros socios por su compromiso. Como diplomática canadiense en México y con 2 mexicanas en casa, estoy orgullosa de que nuestros 2 países vean la importancia de promover políticas exteriores feministas y espero con mucho interés el foro Generación Igualdad, del cual México será anfitrión a finales de este mes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shauna, por tus palabras y por todo el trabajo que están haciendo desde la Embajada para contribuir a la equidad de género y pues obviamente por ayudarnos en este proyecto para que fuera posible. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Pilar de Siga, investigadora de Causa en Común, que nos va a presentar los resultados de esta investigación. Muchas gracias, Monse, y gracias a todos y a todos quienes hemos participado en este proyecto, que la verdad es que sin ninguno de los que estamos aquí hubiera sido posible. Les voy a contar de una manera muy rápida cómo empezamos a trabajar con mujeres policías y qué resultados hemos encontrado hasta el momento. A la que sigue, Monse. Un poco de la historia de ser mujer policía, ¿no? Que empezó justamente en 2019 con el apoyo de la Embajada de Canadá, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también del municipio de Neza, como estamos viéndolo ahorita. Realizamos la primera etapa del proyecto Ser Mujer Policía. En este momento nosotros decidimos que sería número 1 la entidad del Estado de México donde iniciaríamos este estudio por los altos niveles de violencia contra mujeres y feminicidios y también comprendiendo que a nivel nacional aproximadamente el 20% del estado de fuerza lo integran mujeres. Como nos lo comentó el presidente municipal, bueno, estas cifras afortunadamente se están elevando, están cambiando. Y lo que nosotros observamos en ese momento es que en su gran mayoría, desde la integración de las mujeres a las labores de policía, han realizado labores administrativas. Esto implica que se abra la brecha de género en cuanto a carrera policial se refiere. La que sigue, Monse, por favor. En la primera etapa del proyecto nos planteamos el objetivo de diagnosticar las condiciones laborales para identificar si existía o no alguna diferencia entre mujeres y hombres en las corporaciones, impartir talleres para concientizar a mujeres y hombres sobre temas de violencia de género y discriminación y generar recomendaciones a las corporaciones. En este momento de hoy es importante que les cuente un poco que trabajamos con mujeres y hombres policías que ya estaban en servicio y que tenían antigüedad, ¿no? Entre 8 y 12 años, es decir, mujeres y hombres policías ya con una carrera policial muy avanzada y cuyas visiones de violencia, de discriminación o de desigualdad, obviamente que ya se habían modificado a lo largo de su carrera policial. La que sigue, Monse, por favor. Aplicamos encuesta a 300 mujeres policías, realizamos grupos de enfoque y con esta información impartimos 5 talleres con 150 policías. La que sigue. En los grupos de enfoque, ¿qué encontramos? ¿Por qué las mujeres quieren ser policías? Primero nos dicen por vocación y necesidad económica, nos hablan también de discriminación en la academia, nos hablaron en que tienen que enfrentarse a lo que significa ascender en la carrera policial frente a algunas de las
digamos, responsabilidades, pues hasta culturalmente adquiridas que tienen que ver con ser madres o jefas de familia, que existe un problema de revictimización entre mujeres y compañeras cuando son acusados o cuando quieren denunciar algo, no hay un apoyo entre las mismas compañeras y compañeros, sino que se revictimiza a aquella persona que ha padecido un elemento de violencia y que los mandos normalizan la violencia. Entonces, en este momento nosotros identificamos, ¿no? Hay dos puntos importantes que los comento porque justo sirvieron de punto de partida para la segunda etapa del proyecto y que tiene que ver con la academia, ¿no? Porque al final es justo donde se da la formación inicial y donde se abandona la vida civil para entrar a la vida policial. Entonces, ahí identificamos que existía un problema y justamente en la cuestión de los mandos, que es donde se normaliza. Nosotros decimos, bueno, los mandos pueden socializar tanto las buenas como las malas conductas. Entonces, tomamos justo esos dos elementos súper importantes para desarrollar ese proceso de sensibilización y más adelante en la segunda etapa ya de institucionalización del enfoque. La que sigue, Monse. Bueno, es un ejemplo de las encuestas que hacemos en Causa en Común, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa del proyecto, siempre son anónimas y confidenciales. Esto para asegurarnos que las mujeres y hombres policías que nos contestan lo hagan sin ningún temor, ¿no? A ser juzgados o que compartamos la información con alguien dentro de en sus mandos o que se use pues en su contra. La que sigue. En la academia, y estas son de las cuestiones por las cuales hicimos esta segunda etapa, encontramos en el primer acercamiento que casi el 70% de las mujeres habían sufrido alguna de estas agresiones, que son piropos ofensivos o comentarios lascivos. Y la verdad es que aunque los porcentajes sean distintos, todos son igual de preocupantes, ¿no? Todas las conductas indebidas, ¿no? Que son sumamente preocupantes. Encontramos solicitudes, insinuaciones sexuales, mensajes, fotos, comentarios con insinuaciones e insultos, manoseos, arrimones, tocamientos y hasta un intento de violación. Es decir, la escala de las agresiones obviamente se convierte desde una conducta indebida hasta un delito que se debe de juzgar. Entonces, aquí encontramos justamente que en la academia se encontraba un problema, pero a la vez también una oportunidad para realizar el cambio desde dentro de la corporación. La que sigue. 17% de las policías denunció a su agresor. No quiere decir que, si bien en México a nivel nacional la cifra negra es, ¿no?, de más del 90%, pues al interior de las corporaciones esa cifra negra está presente y es pues propiamente un reflejo de la falta de la gran impunidad que existe, sobre todo en los delitos en materia de género. La que sigue, y bueno, pese a esto, solamente hubo muy pocas sanciones y muy pocas investigaciones, y solamente el 54 reportó que hubo, 54 reportó que no hubo ninguna sanción al agresor. Es decir, que desafortunadamente al interior de las corporaciones de policía existe también un alto nivel de impunidad hacia los agresores. Entonces, la que sigue, Monse. Estas cuestiones justamente de prevención y de sanción son las que tomamos para la segunda etapa del proyecto. En los talleres que fueron mixtos, nos encontramos, ahí justo pedimos el tema de los mandos, participamos con 60 mandos, 150 participantes en total, y tocamos los temas teóricos básicos sobre género, como estereotipos, equidad, igualdad, discriminación, violencia, ética y normatividad. ¿Qué es lo que encontramos en los talleres? La que sigue. Estos son algunos ejemplos de las actividades que realizamos, ¿no?, con mujeres y hombres policías. La que sigue. Y cómo pudimos visibilizar los estereotipos que existen entre mujeres y hombres. Aquí vemos, por ejemplo, una cartulina donde las mujeres describieron a los hombres y donde los hombres describieron a las mujeres. Nos encontramos que obviamente están presentes ahí todos los prejuicios y estereotipos hacia lo femenino y lo masculino. Entonces, esto sirve de partida justo para identificar que existe al interior de las corporaciones de policía esta visión sesgada de lo que significa una mujer o un hombre policía. La que sigue. Encontramos un gran nivel de resistencia entre mandos, hombres principalmente,
a tocar el tema de género, a investigarlo y obviamente identificarse como posibles agresores. Encontramos también que hay una normalización de la violencia. ¿Por qué? Porque, como muchos nos lo comentaban, desde que ingresan a las corporaciones de policía, las conductas indebidas se mantienen como permanentes, casi como parte de su vida durante la policía. Entonces, la normalización de la violencia inicia en la academia y se mantiene hasta a lo largo de la carrera policial. Encontramos que es común la revictimización entre mujeres y entre hombres, que no hay un sentido tan desarrollado de compañerismo para acompañar a la denuncia o para evidenciar o visibilizar las conductas. Hay desconfianza entre las víctimas para denunciar y hay desconfianza porque, bueno, existe una revictimización porque no hay o no existían sanciones específicas y también porque les falta códigos justamente que identifiquen las sanciones ejemplares para quienes cometan alguna de las conductas indebidas. Se desconocen los mecanismos de denuncia al interior y al exterior y bueno, lo que nos dijeron la mayoría es que es necesario sensibilización a través de capacitación y sanción. ¿La que sigue, Monse? Con esto nos planteamos los objetivos de esta segunda etapa del proyecto. Identificando que la academia era un espacio y una oportunidad para llevar ahí los programas de profesionalización, decidimos que uno de los objetivos que tuviera un efecto a largo plazo es institucionar la formación con perspectiva de género, es decir, sumar entre materias y tiempo con perspectiva de género al interior en la formación inicial, al interior de la academia. Incluir normativas que incluyan conductas indebidas y sus correspondientes sanciones. ¿Por qué? Porque al existir una sanción también le estamos apostando a que se promueva la denuncia y a que las víctimas conozcan que existen sanciones. Y bueno, muy importante que se lleven a cabo esas sanciones. Por eso hablamos de fortalecer los sistemas de prevención y sanción de conductas indebidas contra las mujeres policías del municipio de Neza. Hacer estas cuestiones de prevención a través de la capacitación y la sanción de conductas a través de fortalecer los reglamentos de la academia y de toda la corporación en general. Crear condiciones que permitan el ascenso de las mujeres en la cadena de mando de conformidad con sus méritos. Sabemos que de este pequeño porcentaje que existe de mujeres en las corporaciones de policía, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de mando es todavía menor. Entonces, es importante que a través justamente de esta visión de género se promuevan las mismas oportunidades para mujeres y hombres para que asciendan a rangos mayores, claro, considerando sus méritos. Así que, la que sigue, Monse. Con esto hicimos, número uno, una segunda etapa de la encuesta, pero en esta ocasión con los cadetes. En esta ocasión decidimos trabajar con estas mujeres y hombres, los 102 cadetes de los que hablaba el licenciado de la Rosa, que están en este momento, que ingresaron a la corporación de Neza para ser policías. Nos encontramos, les preguntamos cuáles son las conductas que consideran indebida. Más allá de los porcentajes, que todos son altos, aquí lo que nos queda de reflexión es que no todos son un 100%. Cuando la identificación tendría que ser completamente, no tendría que haber una distinción entre ninguno de ellos para que se considere como una conducta indebida y hasta un delito, porque no solo son conductas indebidas, algunos son delitos. Así que nos encontramos que existe una falta de información o hasta una normalización de nuevo hacia ciertas conductas que pueden lastimar, a mujeres y a hombres en la corporación. Este grupo de mujeres y hombres con los que estamos trabajando en esta segunda etapa son mujeres y hombres que son jóvenes, el 60%, ¿no?, de esta por estar entre los 18 y 25 años. Son personas que son jefas de familia, a pesar de su corta edad. El 50% nos contestó que son jefe o jefa de familia, y también nos contestaron un 40% que llegaron a ser policías porque era la mejor opción laboral, y un 30% por vocación. Es decir, hay ahí una oportunidad también para fomentar un sentido mayor de vocación entre estas mujeres y hombres que en este momento están trabajando, ¿no?, que en este momento están en la academia aprendiendo a ser policía y dejando la vida civil. Por eso decidimos, la que sigue, Monse. Por eso decidimos que justamente en esta etapa del proyecto nos íbamos a enfocar a las y los cadetes para trabajar mucho más la prevención y, por supuesto, la sanción.
que han presenciado o sido víctimas al interior de la academia, ¿no? En el corto tiempo que llevan. Piropos ofensivos, manoseos, mensajes con fotos o insinuaciones. Es decir, que se mantienen conductas indebidas al interior de las corporaciones, y estamos justo en un momento muy importante, un momento crucial para reducir, por supuesto, a cero estos porcentajes y que se acompañe de un sentido mayor de prevención a través de institucionalizar el programa de estudios, y obviamente que refrendar las sanciones que tienen que ser ejemplares para quienes cometan alguna de estas conductas. Y la que sigue, Monse, por favor. Estos son solo algunos, no, obviamente yo sé que Edmundo nos contará mucho más de lo que está sucediendo al interior de la academia, pero lo que nosotros vimos, ¿no? En una primera aproximación es que los planes de estudios, que no solamente es el de esta corporación, sino a nivel nacional, el Plan Rector de Profesionalización para las corporaciones de policía, solamente considera la perspectiva de género con muy poco tiempo en número de horas, que está enfocado principalmente a la función policial al exterior, ¿no? Es decir, cómo atender a una víctima de violencia, y carece de una visión al interior de la corporación, ¿no? Como si no existiera algún tema de violencia de género al interior de las corporaciones. No se enfoca muchísimo en este tema, y no hay una perspectiva de género en las demás asignaturas. Es decir, todas las asignaturas, ¿no? Que tienen que ver con funciones policiales, en ninguna hay un ejercicio adicional de perspectiva de género. Y justamente este plan de estudios actual, que es con el que funcionan las corporaciones, es el que se va a rediseñar para aumentar el número de horas el tema de perspectiva de género, y también para profundizar en los temas teóricos. En la encuesta nosotros les preguntamos algunos de los conceptos básicos de género, y también nos dimos que hay grandes carencias en identificar varios de los conceptos. Entonces vamos a aumentar el número de horas y la cantidad de temas, con ayuda obviamente de la Academia de NESA, para que esta formación integral de estos y estas cadetes sea obviamente con perspectiva de género. Y la que sigue también es un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden cambiar las cosas que tienen que ver con el reglamento. Y aquí solamente estoy poniendo el reglamento de la academia, en el que, si bien se identifica que se tiene que realizar las funciones con apego, con perspectiva de género, si bien se toca el tema, en este momento se ha trabajado en profundizar este artículo, por ejemplo, identificar todas las conductas indebidas de las que identificamos en la encuesta, ponerlas específicamente en los reglamentos y con su respectiva sanción, ¿no? Que tiene que ver con el arresto o una baja definitiva. Y esto, por supuesto, acompañado de un proceso de investigación. Estas modificaciones no solo se están dando a nivel de la academia, sino que se están dando a nivel de toda la corporación, como lo comentaba el licenciado Hugo. ¿Para qué? Para que la perspectiva de género, para que estas reformas sean de mucho mayor plazo y sean de mucho mayor alcance, que no solo se queden los cadetes, sino que obviamente toda la corporación se va a atravesar por un cambio para que sea mucho más sancionado y prevenido el tema de violencia de género. La que sigue, Monse, por último, las modificaciones necesarias, institucionar la formación policial con perspectiva de género, que eso se está justo en estos momentos en el proceso de hacerse, ¿no? En el proceso administrativo de aprobar. Diseñar un régimen disciplinario que contemple sanciones ejemplares para los agresores, que justamente tienen que ver con 3 documentos esenciales, que es el de desarrollo policial, es el de la corporación y es el reglamento de la academia. Entonces, estos 3 documentos están siendo modificados para que se castigue la violencia de género. Y muy importante, asegurar que existan oportunidades entre mujeres y hombres para que compitan en igualdad de condiciones y las mujeres puedan ascender a mayores rangos al interior de la corporación. Así que bueno, de mi parte eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias, Pilar, por estos resultados. Pues evidentemente los proyectos que impulsen la equidad de género pues cada vez toman más relevancia en el país, y justamente para que nos hable sobre su perspectiva, le cedo la voz a Belén Miranda García, jefa de turno de la Policía de Ciudad Neza.
Prende su micrófono. Muy buenos días. Mi nombre es Belén Miranda García. Pertenezco a la corporación de aquí de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Tengo 16 años de servicio y yo me incorporé a esta policía porque, en primer lugar, como lo estaban diciendo anteriormente las compañeras que están en esta reunión, por necesidad, por vocación. Con el tiempo uno va aprendiendo a encariñarse con el uniforme, se va socializando con la gente, va siendo parte de la gente, del problema de la gente. Es un poco difícil, ¿por qué? Porque no todos pues nos toman en cuenta, no muchos agradecen el servicio que uno les presta. Es difícil también porque somos amas de casa, no nada más somos policías, llegamos a la casa de ustedes, hacemos de comer, atendemos a los hijos, a veces somos el pilar y pues aquí hasta ahorita se ha tenido el apoyo de nuestros mandos, que también tenemos discriminación por parte de compañeros que por el hecho de ser mujeres piensan que somos el sexo débil. Pues a veces muchas de nosotros hemos demostrado que pues somos un poco más fuerte que ellos. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros tenemos que hacer, tanto en nuestro servicio, llegar a cumplir nuestras horas. Hasta ahorita yo el día 15 de enero tuve la satisfacción de ser nuevamente reconocida y me dieron mi grado de policía primero. Sí invito a que seamos un poquito más conscientes como hombres, no discriminen tanto a uno como mujer, porque también somos fuertes, porque también nosotros tenemos otras perspectivas, tenemos ganas de crecer, tenemos ganas de seguir adelante. Sí queremos concientizar a muchos mandos que ven a uno como una persona que no podemos seguir adelante, que no podemos crecer más, cuando de verdad, pues yo me siento muy orgullosa de que hasta ahorita he crecido mucho, pienso crecer más y espero me puedan seguir dando la oportunidad de llegar a algo más. Ahorita en esta academia, como estaban comentando las compañeras y el licenciado Juan Hugo de la Rosa, el comandante Edmundo, ya se está prácticamente igualando la cantidad de hombres y mujeres. E invito a todas las mujeres policías de aquí de Neza, así como de muchos otros lados, a que sí se puede, que sí podemos seguir adelante, que podemos dar mucho, como madres, como esposas, como hijas, como policías, ¿por qué no? Yo la verdad me siento demasiado orgullosa de mi trabajo y hasta ahorita he sido leal a mi corporación, a mi uniforme y a todos los reglamentos que nos han puesto aquí en la Policía Municipal. Yo agradezco aquí al presidente lo que también han aportado para muchos policías, para muchas mujeres, al comandante Edmundo, que apenas tengo el gusto de conocerlo, y que ojalá sí se tome más en cuenta a la mujer por todo lo que nosotros hacemos. El día que nos decimos nosotros que vamos a descansar, pues no descansamos, llegamos a casita a hacer de comer, a lavar, a estar con los hijos, a atender las labores domésticas. Pero realmente para mí, su servidora Belén Miranda García, que ahorita estoy adscrita al sector 1 campestre y que soy jefa de turno, en donde ya también yo anteriormente fui jefa de servicios del sector 4 y del sector 3, ha sido también gracias pues a mi constancia, a mi labor. Mis grados han sido también en sacrificio a que no he estado con mi familia, con mis hijos, en algunos eventos de ellos, pero también les quiero decir que mis hijos y mi familia pues están orgullosos de lo que hasta ahorita he sido. Muchas gracias a todos y muchas felicidades a todas las mujeres
y pues que sigamos adelante las policías de Nesa. Muchísimas gracias, Belén, por tus palabras, de verdad son muy inspiradoras. Felicidades por todo lo que has logrado. De verdad, eres un ejemplo para todas nosotras como mujeres. Y pues le cedo el uso de la voz a Edmundo Esquivel, titular del Instituto de Profesionalización de la Policía de Nezahualcóyotl. Muy buenos días. Voy a quitar para fines de la comunicación. Muchísimas gracias a todas las personalidades que nos acompañan. Señor presidente, con tu permiso, muchas gracias por la invitación y por permitirme ser parte de este gran proyecto. A los medios de comunicación que nos acompañan, gracias por su presencia. Muchas gracias, Marilena, por siempre preocuparte por el desarrollo de la policía y que abracemos juntos esta causa en común. Olivia, Mercedes, académicas comprometidas, sus aportaciones siempre enriquecen el diálogo. Gracias por su presencia y participación y sobre todo, gracias a la Embajada de Canadá por acompañarnos en este esfuerzo de mejorar las condiciones de desarrollo de las policías, atendiendo por supuesto las aportaciones que estaremos realizando desde el municipio. En otros espacios, hemos visto cómo se han minimizado las voces de lucha y de reclamo de cientos y miles de mujeres, y sin embargo, sigo siendo testigo de la lucha y que sus voces hacen eco. En la actualidad, varios economistas a nivel mundial ya hablan de la She Session, que es un neologismo que mezcla la palabra she, de ella, y recession, de recesión. Los esfuerzos por reducir los contagios de la pandemia del COVID-19, el confinamiento y el cierre de establecimientos trajo consigo también el cierre de muchos espacios de trabajo como hoteles, espacios de entretenimiento, cuidados personales, servicios de comida, escuelas, aerolíneas, entre otros espacios que habían sido ocupados principalmente por mujeres. Y para los casos del servicio público, los servicios de primer frente, como de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, policías, hombres y mujeres, vino a complicar aún más la difícil situación laboral. Por un lado, en algunos de los casos, la reducción de la remuneración económica. Por otros lados, el encarecimiento de la canasta básica. Pero sobre todo, la necesidad de atender cuestiones en el hogar. Las tareas escolares se multiplicaron, las montañas de ropa crecieron, los trastes se acumularon, y el rol mal entendido de las mujeres hubo que ser atendido. Y de ahí la necesidad de dejar estos y otros espacios de trabajo. Innumerable deserción laboral, depresión y tantos otros males que han acompañado este proceso. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional en sus últimas proyecciones refieren que esta pandemia vino a retroceder cuando menos en 10 años de espacios ganados por las mujeres y que aún faltan cuando menos 170 años para cerrar la brecha de género a nivel internacional. Y aún a pesar de todas estas fallas que como sociedad seguimos observando, es que surgen historias como las de Belén, Carmen, Diana, Esperanza, Rocío, María Elena y tantas mujeres que han encontrado en el servicio público y particularmente en la policía un espacio de desarrollo y vocación. Hoy, como bien refería el presidente municipal, en Nesa, la corporación está compuesta por 740 mujeres que representan el 33% de la corporación. La participación de la mujer en la policía mexicana se remonta a los años 30, donde fue admitido el primer grupo de mujeres denominados policías femeninas, conformados por 69 mujeres, quienes se encargaban de brindar orientación sobre la ubicación, datos históricos, culturales y geográficos del país. Su uniforme estaba diseñado con falda, traje sastre y botas de tacón bajo, que no correspondían a la labor policial, sino a funciones comunitarias para las que eran contratadas. La misma dinámica machista operativa las fue relegando a realizar labores administrativas, de limpieza, a manejar unidades, entre otras múltiples funciones. En voz de ellas mismas, muchas se autorrestringieron por los valores culturales que las asociaron a ser las cuidadoras de los hijos, a la preparación de alimentos o incluso la limpieza de sus hogares, y limitaron la posibilidad de acceder a puestos de mando e incluso de impulsar su desarrollo. Si bien no se trata de asumir o etiquetar que todas las mujeres policías son madres o jefas de familia y cuyos intereses son sus hijos, es necesario conocer cuáles son sus necesidades con la finalidad de diseñar estrategias que incentiven el ingreso y la promoción de las mujeres dentro de las corporaciones policiales y que se erradiquen conductas de violencia de género al interior de las mismas. Es ahí donde adquiere verdadera relevancia este espacio de diálogo que en conjunto con Causa en Común hemos venido fortaleciendo. En esa nos hemos tomado muy en serio
el garantizar la seguridad de la ciudadanía, y lo entendimos en esta mancuerna sociedad y gobierno, coproducir seguridad con base en un eficiente modelo de proximidad que se sostiene sobre 3 grandes pilares: la reducción de la incidencia delictiva, la mejora en la percepción ciudadana y de seguridad, y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Entendemos seguridad como una profesión que requiere ciencia, aceptación social, al servidor público como un profesionista de la seguridad, con profunda vocación de servicio, que lo obliga a desarrollar competencias superiores a la ciudadanía a la que sirve, competencias superiores en salud, superiores en conciencia, superiores en condición física, de responsabilidad social, de cultural y de capacidad operativa, entre otras. Y es aquí donde toma sentido mi participación al frente del Instituto de Profesionalización, al cual agradezco la invitación, señor presidente, para poder formar parte de este equipo de trabajo. En esta oportunidad, quiero honrar la memoria de quien me antecedió y que lamentablemente perdió la batalla ante el COVID, la comandante Marilena Pizaña, y que en su paso por la corporación dio testimonio de que sí es posible encontrar, aunque muy limitadas condiciones de equidad y oportunidad, luchadora incansable por visibilizar las desigualdades y demostrar que sí se puede. Madre de 4 hijos, policía de carrera, fue jefa de servicios, jefa de sector, coordinadora del C4 municipal, subdirectora de inspección, directora de tránsito, subdirectora de violencia intrafamiliar y de género, y hasta hace unos meses, coordinadora del Instituto de Profesionalización. Empoderamiento, dignificación y reducción de la brecha de desigualdad de género son los grandes retos al interior de la corporación que desde el instituto estamos trabajando. En alianza estratégica con la Universidad La Salle, con sede aquí en Nezahualcóyotl, con la UNAM a través de la FES Zaragoza y con Causa Común, con los programas Atención al Estrés Policial, Mujer Policía Libre de Violencia y Ser Mujer Policía, donde se han atendido a cerca de 500 mujeres en talleres de sensibilización y empoderamiento, así como a 1,018 elementos y 91 mandos en cursos de equidad de género y autoestima. Nuevas masculinidades, roles de género, así como de acompañamiento psicológico y legal a 7 elementos a través de la Dirección de Atención a Víctimas de Género y a 3 desde la Comisión de Honor y Justicia. Hemos comprendido que de manera sustancial la capacitación, sensibilización, pero sobre todo el respaldo a la labor policial son fundamentales. Por eso, en conjunto con estas organizaciones, presentamos cambios en nuestra reglamentación municipal, en concreto, en el reglamento del Servicio Profesional de Carrera, en el reglamento de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl y el reglamento del Instituto de Profesionalización, mismos que bajo una óptica de perspectiva de género abren la posibilidad de escucha activa ante cualquier acto de violencia de género y se advierte, en caso de ser comprobado, sanción ejemplar a quien cometa cualquier acto en perjuicio de las mujeres de las corporaciones y en su condición de cadete o de elementos activos. El modelo de policía de proximidad implementado en el municipio recoge suficientes hallazgos técnicos y científicos, y la pedagogía utilizada para su implementación invita a desarrollar competencias que actualmente no están descritas en la función policial. No podemos seguir siendo solo espectadores, necesitamos reformas de fondo que promuevan estas competencias. Competencias como el análisis delictivo, la mediación, la conciliación y resolución de conflictos, la proximidad social, por enunciar algunas. Las policías modernas que aspiren a dar respuesta concreta, sólida y de fondo a la problemática social deben superar la capacitación básica de las habilidades policiales y proponer desarrollar una capacitación 2.0, ¿por qué no decirlo así?, con perspectiva de género, y cuando menos estas y otras competencias legitimen su actuar cotidiano, sus acciones concretas, y del Instituto de Profesionalización estamos listos para acompañar estos procesos académicos, no solo de aumento de una carga horaria. No se vale decir, de 20 ya pasé a 40, no solo es aumentar la carga horaria, es generar verdaderos contenidos temáticos y que toda la formación inicial esté enfocada en una perspectiva de género, que logre reducir la brecha de género al interior de la corporación. Aún quedan varios temas pendientes, temas estructurales como guarderías de tiempo completo, instalaciones adecuadas, comenzando por los sanitarios, espacios para poderse cambiar, áreas de salud mental para la atención al estrés policial, programas sociales para madres solteras, programas de prestaciones superiores a las actuales para los hijos de las policías en caso de accidentes o deceso, para los hijos que quedan desamparados en total y un largo etcétera.
Hoy desde este gobierno municipal damos un paso importante al poderles acompañar con este marco normativo jurídico con perspectiva de género. Seguiremos capacitando, empoderando y sensibilizando a todo el personal de la corporación hasta reducir a cero la problemática que se puede vivir al interior. Aspiramos a dar una respuesta concreta a nuestra comunidad, a la que servimos, y para lograrlo comenzamos desde casa. En esa estamos trabajando por tener mujeres libres de violencia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edmundo. Muchísimas gracias por toda la labor que están haciendo desde pues, su trinchera. Y me gustaría ceder la palabra a Olivia Tena, profesora investigadora de la UNAM. Con mucho gusto, muchas gracias. Espero no me falle la señal, que está un poco indeleble en este caso, no entiendo por qué. Pero quiero iniciar agradeciendo, por supuesto, a Causa en Común por esta invitación tan importante que me han hecho para este evento. María Elena Morera, líder de este proyecto, la saludo y le agradezco la invitación. Y por supuesto a Pilar Déciga por ser el enlace, también siempre cercano, para que esto sea posible. Aprovecho para saludar a mi querida amiga Marcela Donadio, que tiene mucho tiempo que no la veo, y que ella fue parte importante del trabajo que voy a platicar ahora, que hemos venido desarrollando dentro de la UNAM, y que a partir del cual hicimos varios coloquios, varios eventos. Fueron años de mucho trabajo en el que Marcela estuvo siempre invitada a nuestros eventos, y que de hecho es autora de uno de los capítulos del libro que publicamos, que lleva como título, se publicó en 2017 y ya se reimprimió en 2018, que lleva como título Las mujeres en la policía, miradas feministas sobre su experiencia y entorno laboral. Muchas gracias, Marcela, me encanta que estés por aquí. Por supuesto, saludo al presidente, a la señora Hemingway, bienvenida también a este espacio. Y bueno, Belén, que sintetiza mucho de lo que vamos a platicar, de lo que ya platicaron en Causa en Común sobre la investigación en mujeres policías. Yo quiero decir que esta investigación de la que yo voy a platicar de manera muy sintética, muy sintética, la hemos venido realizando desde hace ya más de 10 años. Iniciamos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando en la Policía de la Ciudad de México, que fue donde participó también Marcela con sus reflexiones. Fue nuestro primer acercamiento a la investigación sobre mujeres policías, porque prácticamente no había nada, no había nada sobre mujeres policías. Había reflexiones incipientes sobre las instituciones policiales, pero nada, ¿no? De hecho, ha habido un poco de tensiones cuando se me preguntaba a mí, y seguramente en Causa en Común les ha tocado también hacerlo, de por qué a las feministas nos puede interesar estar trabajando con mujeres policías, si esta es una institución que también está estereotipada como violenta, corrupta, la enemiga de la población y por supuesto enemiga de las feministas, ¿no? Entonces, yo siempre he respondido, todas las instituciones son patriarcales, no solamente la policial, todas tienen, y bueno, todo el mundo es patriarcal, o sea, no hay ninguna sociedad que podemos llamar que no es patriarcal y desde la cual no se ejerza violencia hacia las mujeres. Pero en cualquier institución en la que haya mujeres, tenemos que estar las feministas atendiendo lo que esté pasando allá adentro, porque también se vuelven muy vulnerables si no las volteamos ni siquiera a ver y no visibilizamos sus opresiones. Esa es una de las razones por las cuales empezamos a trabajar con mujeres en la policía. Pero otra de las razones por las cuales estamos tratando de incidir al interior de las instituciones policiales con perspectiva de género es porque estamos conscientes, y es otro supuesto del que partimos desde el día 1, estamos conscientes de que no importa cuánto se les enseña a los policías a atender la violencia de género al exterior, para la ciudadanía, ¿sí? En una tesis que recientemente asesoré, en una tesis de Flaxo, no digo el nombre de la tesista porque no le pedí su autorización y no me gusta hacerlo, es una tesis de Flaxo. Ella investigó la policía de León, Guanajuato, ¿no? Y la pregunta de investigación, y que yo la acompañé en esto, era qué tanto de la subjetividad masculina está impactando, ¿sí? En que aún con el mejor protocolo, porque ella hizo un análisis también del protocolo y lo encontró bastante bien, una muy buena capacitación a los policías, pero a la hora de su actuación, y ella entrevistó también a las mujeres atendidas
a los hombres policías, también los entrevistó, lo que ella encontró que la subjetividad masculina, todos los estereotipos que existen y que también se han investigado por parte de Causa en Común y por parte de nuestro equipo también, son el obstáculo para avanzar. Entonces, mientras no se transforme estructuralmente a la policía, es imposible. Estamos dando patadas de ahogado, aun cuando hagamos los mejores protocolos de atención. Entonces, esa es una justificación de más para trabajar hacia ello. Nosotras en la investigación con mujeres policías en la Ciudad de México, investigamos sobre las diferencias sobre el uso del tiempo, tomando en cuenta, nunca separando los espacios público y privado, ¿no? Siempre la familia y el trabajo en conjunción, como nos lo hizo notar Belén, ¿no? El cómo tener que abandonar hijos y familia, y por qué tendría que ser así, cuando ellas son las encargadas de hacer esto, ¿no? O sea, cómo lograr mayor equidad. La conciliación familiar fue un tema, los malestares subjetivos fueron un tema que también hicimos comparaciones entre hombres y mujeres de diferentes grados jerárquicos en la policía, y por supuesto un tema súper grave y súper demandado por las mujeres policías, que es el tema del acoso sexual, que también evaluamos en los hombres, porque simplemente queríamos tener la comparación, pero ya partíamos del supuesto de que en el caso de los hombres es un fenómeno diferente, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, encontramos en todos los casos y en todas las evaluaciones, toma de decisiones, por supuesto también, en todos los casos, en todas las evaluaciones, en todos nuestros parámetros y mediciones, encontramos mucha mayor riesgo y mucha mayor vulnerabilidad y desigualdad hacia las mujeres operativas, hacia las mujeres que no tenían alto rango, las mujeres de más bajo rango, ¿sí? Las mujeres de alto rango se veían protegidas como si tuvieran su escudo protector ante cuestiones, por ejemplo, como el acoso, aunque platicaban su historia y habían vivido acoso en otros tiempos, ¿no? Incluso ellas, comparadas con los hombres de más bajo rango, tomaban menos decisiones, ¿no? Los hombres de más bajo rango se percibían como, todo era a partir de su experiencia, más tomadores de decisiones. En fin, sin detallar mucho más en esto, que fue una investigación de muy largo aliento, ¿sí? A partir de ahí reflexionamos sobre la importancia de la masculinidad. Hicimos un convenio con la Policía Federal para hacer un programa primero de diagnóstico y después para trabajar en un sistema de formación policial que fuera permanente y armar una especialización desde la UNAM, en la cual no pudimos avanzar. Hubo algunos problemas vinculados con el problema justamente de género al interior de las policías, que no voy a detallar tampoco aquí, pero que no nos permitieron avanzar y que nos han hecho reflexionar mucho sobre la dificultad que es trabajar al interior de las policías como académicas, ¿no? Como académicas. Es complicado, siempre hay un discurso muy de bienvenida, pero hay un límite para avanzar, lo cual en este caso en Ciudad Neza me parece que no está sucediendo. Yo por eso felicito a las integrantes por sus gestiones y al presidente municipal también por la forma como está recibiendo estas propuestas que me tienen muy bien impresionada, ¿no? A partir de ahí nos fuimos a la policía del Estado de México en el municipio de Naucalpan, donde fuimos muy bien recibidas para hacer un trabajo de un curso taller de 40 horas con la Policía de Género, que aprovechamos en su máximo. Diseñamos un curso muy interesante sobre masculinidad, justamente sobre masculinidad, y voy a sintetizar más para ir terminando porque el tiempo es muy corto. De este curso de masculinidad obtuvimos mucha información, muy buena respuesta por parte de hombres y mujeres, mucha resistencia al principio, en la primera sesión por parte de hombres, y al final todos se decían feministas. Fue elaborado con una pedagogía democrática horizontal, feminista, que permitió romper estas barreras, porque no nada más es dar información, y en esto quiero señalar, cuando se da un curso, en esta incidencia que se va a dar en la formación inicial, yo quiero señalar algo muy importante, ¿sí? Cuando se dan cursos con perspectiva de género, tiene que darse no solamente el contenido, sino que tiene que darse desde una pedagogía democrática, feminista y horizontal. De otra manera, si llegamos desde quienes tenemos el conocimiento y el poder, ¿sí? Desde una posición de superioridad, las resistencias se hacen más grandes. Entonces, no importa qué tan bien esté diseñado, tenemos que cuidar estas formas pedagógicas para tener logros sustantivos. Y además, asegurarnos de que la persona que va a dar este curso de capacitación no vaya sola, que vaya un grupo de personas. Yo sé que es más costoso,
pero que vaya aquí en mi caso íbamos todo el equipo de investigación, todas estábamos presentes en ese seminario, lo cual generó también una cordialidad y una amistad. Yo les puedo decir ahora que soy amiga de policías de la Ciudad de México, amiga de policías de Naucalpan, amiga de policías de otros lugares, incluso de la policía, antigua Policía Federal, que ahora son feministas, que están haciendo tesis de feminismo, y yo me siento muy orgullosa de poderlo conversar. Y con esto termino, y pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y seguimos comunicándonos y colaborando. Muchísimas gracias, Olivia, por compartirnos todo este trabajo que has hecho y por compartirnos tu metodología, que suena que es muy eficiente y muy efectiva. Y me gustaría ahora darle la palabra a Marcela Donadio, secretaria ejecutiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, para que nos comente también su perspectiva para América Latina. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a las autoridades, a Causa en Común, por esta invitación a compartir este tema con una mirada regional. Un gusto conocer a todos, un gusto verte nuevamente, Olivia, también. Una de las cuestiones que uno se pregunta siempre cuando habla no solo de perspectiva de género, sino en general del tema de la llamada reforma policial en toda la región, es que es un tema que, a diferencia de lo que sucedió con las fuerzas militares en los distintos países, este es un tema que sistemáticamente se va de alguna manera evitando. Quisiera entonces, así como primer punto, plantear que a nivel también de la generalidad de los países de la región, voy a seguir lo que de alguna manera planteó el licenciado, lo que también planteó Olivia, y es que este es un tema de perspectiva de género que está inserto en un contexto institucional. En toda la región, y cuando dé ejemplos en general voy a hablar de mi propio país, que es Argentina, por una cuestión de respeto hacia ustedes y hacia el resto de los países, la incorporación de mujeres a las fuerzas policiales fue una cuestión paulatina, tal como ustedes lo han relatado en el caso de México. En general, comenzaron, como decía el director, con tareas asistenciales o para acompañar a la población, para lo que fuera, eran cuerpos separados, brigadas separadas, con uniformes diferentes, con administraciones diferentes, hasta que paulatinamente se fueron incorporando. Y esa es una experiencia general. Saben que en América Latina hay países que tienen estructuras de gobierno federales, como el caso de México, son pocos, diría Brasil y Argentina. Otros países son de un esquema unitario, con lo cual todo lo que es el funcionamiento de policías depende más de un ministerio de gobernación o de seguridad o de interior del gobierno central. Los países federales, como es el caso de Argentina, de México, de Brasil, son altamente más complicados, porque intervienen regulaciones federales, regulaciones estatales, regulaciones municipales, entonces los procesos de reforma son más complicados que para otros casos. Pero en general, todo lo que fue la incorporación paulatina a nivel de la región, diría que planteó dos problemáticas principales con este tema de ser mujer policía. El principal es que siempre permanece un elemento de exclusión. Siempre se plantea como que es un grupo que debe integrarse a otro grupo o a otra institución. Eso hace que a veces las reformas son, bueno, resolvemos este problema que nos aparece ahora y luego aparece otro y luego aparece otro, porque en realidad uno está tratando, no está haciendo un proceso de reforma integral, sino que está incorporando paulatinamente, y el grupo siempre de alguna manera está excluido y siempre de alguna manera tiene que adaptarse, amoldarse o reclamar sus derechos. Ese elemento de exclusión hace que las experiencias que nos compartía Belén sean en general las que relatan las mujeres policías, sea una policía nacional o municipal. Siempre la sensación de ser un grupo minoritario dentro de una estructura. Y la segunda problemática que aparece con eso es que en general las instituciones policiales de cualquier lugar son instituciones por su propia estructura y por su propio funcionamiento de cambio lento.
incluso a veces de cambio lento hasta para las propias sociedades. Entonces, ese cambio lento además agrava la situación de grupos que se perciben como minoritarios. Y aclaro en esto que en general es algo que siempre uno tiene en la cabeza, hablamos de perspectiva de género y estamos hablando de incorporación de mujeres, y en la región ni aún estamos hablando o preguntándonos o animándonos a debatir el tema de la inclusión más general, por ejemplo, del grupo LGBTIQ, o con el distinto acrónimo. Ese es un tema que a nivel regional apenas se trata. Yo quería en un segundito mostrarles si te parece, Montserrat, mostrar simplemente para que vean lo que planteaba sobre la incorporación paulatina, que fue en todas las regiones. Digamos que ustedes pueden ver aquí que la experiencia de México no fue diferente. Y lo que quería plantear respecto de este proceso de reforma es un gráfico muy sencillo, no muy elaborado, pero es que en general este tipo de gráficos donde una perspectiva de género atraviesa toda la institución, no solamente en los reglamentos, sino en los patrones de carrera, como bien se está planteando el trabajo que está haciendo Causa en Común, también en respecto a las misiones que cumple la policía y con respecto a los recursos, que es otro tema que en general también se deja de lado en la región, en las experiencias regionales. Esto tiene que ver con la cuestión de que internamente, porque esta problemática tiene dos dimensiones a mi juicio, que es una interna, que es la participación en la institución como mujer, y una externa que se vincula con lo que es la situación en la sociedad. En la participación interna a nivel regional, y hablando, por ejemplo, de ejemplos como el de Argentina, podría decir que a nivel regional, en países del Cono Sur es donde uno encuentra mayores procesos respecto de reformas más estructurales, o al menos de reformas estructurales que abarcan a la policía, pero abarcan también, por ejemplo, a los ministerios o a las secretarías, y que abarcan en algunos casos también a las instituciones de justicia. ¿Por qué? Porque tal como lo dijeron, esta es una problemática que afecta a todos los sectores. En el día de hoy se publicó una noticia en Uruguay de una denuncia por acoso de 70 funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es un número altísimo en un ministerio que debe tener aproximadamente 400 funcionarios. Entonces, a veces hacemos énfasis en las instituciones, y está bien que trabajemos sobre todas las instituciones, pero tampoco debe perderse de vista que en esto no es que la policía tiene esta clase de problemas. La policía lo tiene, los ministerios lo tienen, las empresas privadas lo tienen, y es una problemática que afecta en general. Por ejemplo, en casos como el de Argentina, una de las reformas que se plantearon fue el tema de establecer todo un esquema de denuncias por violencia intrafamiliar, establecer centros de género, tanto en la fuerza, aquí estamos hablando de fuerzas federales, ¿verdad? No de las fuerzas estatales que operan en Argentina, sino las 4 fuerzas federales que tiene, que son del estilo de la Guardia Nacional que tiene México. Establecieron centros integrales donde se estableció un mecanismo propio para las denuncias por violencia intrafamiliar. Estos son, por ejemplo, algunos datos que, como ven, son bastante altos y que van apareciendo en las distintas fuerzas. Otra de las reformas que también se plantearon fue las denuncias por violencia de género en el ámbito laboral. Se diferenciaron las dos cosas. Lo interesante de casos como este que se planteó en Argentina cuando uno observa las denuncias es que las denuncias no son solamente de mujeres, sino que también son de hombres. Y por ejemplo, otra de las reformas que se hizo y tiene relación con lo que es violencia intrafamiliar tiene que ver con que se estableció una reglamentación para la restricción de la tenencia o la aportación del arma reglamentaria, en aquellos casos en los que estaban, no solamente para quien era acusado, sino para la otra parte también, se les restringe el uso del arma reglamentaria mientras dure la investigación, e incluso se establecieron licencias por violencia de género. Se les dan días, que no son días sin goce de sus saberes, sino que son días pagos a los cuales la persona puede adherir. En esto, ejemplos como esto también se pueden encontrar muchos en casos como el de Uruguay, en casos como el de Chile, que son los que más
pero siempre esas reformas han ido también de la mano de reformas más generales del país, reformas legislativas nacionales que van estableciendo los marcos a partir de los cuales las fuerzas necesitan adaptarse a ellos, y no es solamente un esfuerzo de cada una de las fuerzas. Por último, en lo que se refiere al tema externo, como compartía, a mi juicio hay una mirada interna sobre la incorporación de mujeres y hay una mirada externa. Es un tema que tiene que ver también con el tema de las misiones de la policía y con algunas discusiones que increíblemente todavía seguimos sosteniendo acerca de por qué y de si las policías deben representar a la sociedad. Por ejemplo, unos datos muy sencillos. Estos son datos de 2020, los que se muestran aquí. Busqué 2 países diferentes a México o Argentina, Colombia, Chile. Si uno compara estos son delitos comprobados, ¿sí? Que figuran dentro de las estadísticas criminales, uno puede ver que en 2020, en casos de violencia intrafamiliar, tiene una tasa de cada 100.000 habitantes en Colombia de 225 y en Chile de 600, ¿sí? Y uno puede ver que habitualmente a nivel regional cuando se habla de seguridad pública, básicamente del tema de homicidios o del tema de hurtos, pero mucho énfasis en homicidios, pero cuando uno mira cifras como esta puede ver que la incidencia de los delitos sexuales es el doble en el caso de Colombia respecto a los homicidios y es prácticamente 4 veces superior en el caso de Chile a la incidencia. Esto se traduce en una práctica policial, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde? Y esto por eso se relaciona con el tema también de lo que se está discutiendo, hasta dónde todavía en la mirada institucional o en la mirada que tiene el personal está la clase de delitos que deben atender. El gráfico de abajo, estos son datos de 2014 porque no encontré un gráfico más actualizado, pero sí cifras actualizadas a 2018, las cifras son iguales. Ustedes pueden ver allí que México, Bogotá, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, donde yo vivo, son de las ciudades más peligrosas del mundo para una mujer en el transporte público. Entonces esas son clases de situaciones que también deben afectar a lo que es la mirada policial y debe atenderse y también incorporarse como parte de la perspectiva de género. Lo que quiero decir con esto es que la perspectiva de género no es solamente la incorporación de mujeres a una fuerza, es también que una fuerza pueda tener una mirada de género cuando sale cada día a cumplir su labor a donde sea que la cumple. Finalmente, a modo de conclusión, para ya terminar, creo que esto es una idea general, esta necesidad de reforma general, y eso es lo que quería transmitir, acorde a la experiencia de la región, nos afecta a todos. A veces uno piensa que en su caso, en su país o en su municipio, qué mal que estamos. Y bueno, probablemente uno siga evaluando que está mal, pero es un problema que afecta a todos. Si hay algo que la pandemia o los 2 últimos años en particular han mostrado, que en el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, este problema es urgente y ocurre en todos lados. Lo que sí confieso que no he observado a nivel regional es un esfuerzo como el que está haciendo Causa Común. Es una cuestión de encuestas al personal tan abarcativa que además se inscribe en una encuesta que por lo que yo vi es también sobre el trabajo policial, porque esta es una cuestión que involucra a hombres y a mujeres y que tiene que ver también con las condiciones de trabajo que tenemos o que no tenemos, y que generan o no generan cierto tipo de actitudes o cierto tipo de entorno que colaboran a que sucesos como por ejemplo el acoso se produzcan, ¿no? Entonces creo que en esto, y no lo digo porque me invitaron a hablar, lo digo porque realmente no encuentro casos en los que se vaya directamente al personal, y más aún casos en los que ese esfuerzo es un esfuerzo compartido entre la institución oficial y la institución no oficial, porque eso dice mucho a la hora de hacer, por ejemplo, encuestas o esa clase de cosas. El hecho de que la institución oficial esté respaldando y no solamente dando la autorización. Eso habla mucho y espero que todo este esfuerzo se pueda compartir no solo al resto de municipios, sino también que puedan comenzar a compartirlo
hacia otras instituciones policiales en la región. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por todo, Marcela, por todos los datos que nos compartiste con perspectiva de género, muy relevantes para esta comparación de México con otros países de América Latina. Y por último, me gustaría darle la palabra a nuestra presidenta de Causa en Común, María Elena Morera. Un minuto. Disculpen, es que me estoy teniendo que mover del lugar porque mi vecino creo que está haciendo una fiesta. Tú nos dices, Mariana. Bueno, pues listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que el día de hoy nos han acompañado en este esfuerzo de Causa en Común con el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Les agradezco a todos por estar aquí presentes y a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Es importante porque son los cambios que están teniendo lugar en materia de género al interior de la Policía de Ciudad Nezahualcóyotl. El entorno de la seguridad y de la policía se asocia tradicionalmente a lo masculino, como ya se ha venido diciendo en esta conferencia, de manera errónea, y por ello pues influye, por supuesto, negativamente en el desarrollo policial de las mujeres. Los paradigmas machistas conciben a la policía como organizaciones que deben estar compuestas y dirigidas por hombres y, por lo tanto, en su gran mayoría son gestionadas y organizadas sin perspectiva de género. A pesar de que existe una legislación y una normativa en general a favor de la igualdad de género, lo cierto es que, como en muchos otros ámbitos, esta igualdad todavía está lejos de alcanzarse. La integración de las mujeres a las corporaciones de policía ha sido de manera paulatina y tradicionalmente no se les ha dado más que la parte administrativa. El día de hoy representan alrededor del 20% del estado de fuerza a nivel nacional y, por supuesto, hay lugares donde es mayor, como ya lo hemos visto el día de hoy en Neza. Si se busca alcanzar realmente la paridad, es necesario realizar cambios que ofrezcan mejores condiciones laborales, libres de violencia, para aquellas mujeres que decidan que van a dedicar su vida a cuidar las nuestras y a cuidar a nuestras familias. El día de hoy hemos escuchado esfuerzos importantes que, si bien reconocemos, estos se deben cuidar para que no queden solo en buenas intenciones o no queden solo durante la gestión del actual presidente municipal. Como dijo Edmundo Esquivel, se hicieron los cambios en los reglamentos, ahora falta la aprobación del Cabildo, que esperamos que por su importancia sea lo antes posible y, por supuesto, lo estaremos dando a conocer. Debemos tener claro que una agenda de género es un proceso que implica reglamentos, capacitación, sanciones ejemplares a quienes agredan a las mujeres, ya sean o no de la corporación, e incorporar a las mujeres dentro de las estructuras de mando como se merecen, de acuerdo a su esfuerzo. Todo este trabajo que se realiza debe reconocer las tremendas dificultades que enfrentan las policías en México y especialmente las mujeres policías. Nos debe indignar que no se castigue a los culpables, ni dentro ni fuera de las corporaciones. Como ya nos lo dijeron ellas en la encuesta que realizó Causa en Común, solo el 5% de las denuncias terminan en un castigo para el culpable al interior de las corporaciones. Y entonces, ¿cómo pedirles a las mujeres que denuncien si sus corporaciones no las respaldan? Por eso insistimos que, si bien se debe subrayar en la importancia de diseñar reglamentos y códigos de ética con perspectiva de género, también toca cumplirlos con el rigor que demanda el problema. A lo anterior debemos añadir lo que ya nos comentaba Belén Miranda respecto a las responsabilidades que las mujeres policías tienen como hijas, esposas, madres y muchas de ellas como jefas de familia. Y todo ello se da en un contexto de enormes carencias presupuestales, de abandono institucional y sin equipamiento e infraestructura suficientemente adecuada al interior de las corporaciones. Y además, deben ellos y ellas enfrentar situaciones de extremo peligro en esta gravísima crisis de inseguridad que estamos padeciendo.
Cuando uno integra todas estas consideraciones, comienza a darse cuenta del reto que realmente implica para cualquier agenda de igualdad de género que ésta vaya en serio. Se trata de un tema no solo presupuestal, no solo institucional, sino también y esencialmente cultural. Y por todo ello, estamos hablando de procesos de largo plazo y no deberíamos perder el tiempo. Es urgente cambiar el reglamento, institucionalizarse todos los cambios que aquí se han mencionado. Es urgente que se castiguen las faltas contra las mujeres. Es urgente que se emparejen las condiciones para que puedan acceder a puestos de mando. Es urgente que se entienda que la única relación válida con una mujer, al igual que con otro hombre, es desde el respeto. La policía de la ciudad de Nezahualcóyotl ha tenido avances sin duda muy importantes en los últimos años bajo el liderazgo del presidente Juan Hugo de la Rosa y del director Jorge Amador. Ahora ellos y todos quienes constituyen esta gran corporación pueden dar un ejemplo a todo el país de cómo instaurar e institucionalizar la igualdad de género en una policía. En especial, creemos en Causa en Común que hay una gran oportunidad de llevar estas reformas a otras policías locales, ahora que el presidente municipal es presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal. Por otro lado, tenemos claro que desde el propio presidente de la República hay resistencias muy fuertes a esta agenda, pero el impulso que ha cobrado el movimiento de mujeres en nuestro país ya no tiene retorno. Y los políticos que no lo entiendan seguramente lo pagarán con su desprestigio y con un creciente repudio social. Agradecemos a todas y a todos quienes el día de hoy han participado compartiéndonos información valiosísima para comprender mejor cuál es el problema y proponer una serie de reformas muy constructivas. Agradezco a Olivia por sus comentarios respecto a la importancia de diseñar bien los talleres y asegurarnos que los talleres hayan sido exitosos en cambiar realmente la perspectiva de mujeres y hombres policías. Y a Mercedes por sus aportes respecto a la integralidad en la inclusión de las reformas. Gracias por su generosa contribución a ambas. Agradezco también enormemente a la Embajada de Canadá en México por todo su apoyo en este esfuerzo y a Shauna por su apoyo siempre entusiasta. A las autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl, desde luego, por abrirnos el espacio, un espacio para la renovación que inspira a ser ejemplar en todo el país. Creo que ya quedó claro, con las mujeres todo, sin las mujeres nada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Elena, por tus palabras. Continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar a través de Zoom y de Facebook. Y bueno, las preguntas que no alcanzamos a responder serán enviadas posteriormente a los panelistas para que las puedan contestar. Pregunta María Silva de PopLab. Para el equipo de Causa en Común, ¿las conclusiones del estudio de Nezahualcóyotl podrían extrapolarse a otros municipios? ¿Y qué pueden comentar en específico del caso Guanajuato si cuentan con datos de esta entidad? Muchas gracias, Monse. Bueno, el estudio justamente ahorita lo hicimos, ¿no? Con Estado de México y con ESA, justo por la apertura al tema. No hemos trabajado con la policía de Guanajuato, pero sabemos que los resultados de la encuesta que tenemos también reflejan lo que pasa a nivel nacional, ¿no? No es exclusivo de una corporación, de una entidad o de un municipio. Son el reflejo de lo que sucede a nivel nacional. La verdad es que nosotros estamos abiertos a que este ejercicio se replique en cualquier corporación, haciendo las adecuaciones justamente necesarias que sean a nivel municipal o estatal. Nosotros tenemos completa apertura, sabemos que en la corporación del estado de Guanajuato, sabemos que en el estado número 1 hay altos niveles de violencia, ¿no? Han sido ya por segundo año número 1 en cuestiones de atrocidades, en incidencia delictiva altísima. Entonces, la situación que enfrentan las y los policías de Guanajuato es alta. También en nuestro estudio de jornadas laborales tenemos registro de que son de las corporaciones con mayores niveles de burnout, ¿no? De un estrés laboral amplio. Entonces, definitivo que es una corporación en la que hace falta mucho trabajo. No tenemos datos sobre las mujeres policías en la corporación, pero por supuesto que estaríamos nosotros abiertos a trabajar con ellas. Muchas gracias, Pilar. Preguntan para Shauna Hemingway, ¿hay alguna cooperación con corporaciones mexicanas en municipios?
que son las instituciones más endebles. Sí, creo que este proyecto con Causa en Común ha sido un excelente modelo de cómo podemos colaborar con los municipios, y nosotros normalmente trabajamos con la sociedad civil como socio principal, pero también de mucho con municipios como NESA, que tiene esa voluntad, y para nosotros encantados de seguir trabajando en otros municipios. Si puedo también mencionar que tenemos una fuerte colaboración con México en el análisis de género, entonces analizando la perspectiva de género en diferentes ámbitos, en las políticas, programas, lo hacemos en Canadá, en todos nuestros programas ahora, y eso ayuda a identificar las barreras que a veces no se ve por la normalización de ese problema, ¿no? De esa discriminación. Entonces, con mucho gusto seguimos profundizando nuestra cooperación en otros municipios. Muchas gracias, Shama. Esta pregunta va dirigida a Marcela Donadio. ¿Qué país de América Latina considera el más avanzado en el tema de género y policía? A nivel de trabajo con policías, en cuanto a lo que pasa es que queda mal que lo diga, porque va a ser el que vivo yo. Pero creo que Argentina es quien más ha trabajado a nivel, ya durante varias administraciones, por eso es que un poco resalta el caso, porque se continuó, dirían al menos desde los últimos 4 periodos presidenciales. Y eso es importante, porque a veces lo que sucede es que cambia la administración y las reformas van para atrás. Y allí se ha ido haciendo, pero eso no quiere decir que haya habido enormes avances, sino que se ha trabajado mucho. En Uruguay también se ha trabajado mucho sobre el tema, desde otra perspectiva, más desde generar legislaciones. Muchísimas gracias, Marcela. Preguntan a Olivia Tena, ¿a qué cree que se deba que las manifestaciones feministas, las mujeres manifestantes agredan a las mujeres policías? ¿Acaso no hay feminismo entre las mujeres policías? Tiene cerrado el micrófono, Olivia. Esta pregunta es muy importante, porque además de que me la han planteado mucho por muchas partes, y yo misma me la he planteado porque es parte de las contradicciones que a veces tenemos dentro del feminismo, pero yo lo que puedo contestar es que el feminismo, igual que cualquier movimiento político y social, tiene y ha tenido diferentes formas de expresarse y de expresar exigencias y de expresar sus agendas y de exigirlas, etcétera, ¿no? Yo en lo personal pienso que la violencia contra otras personas, contra otras mujeres sobre todo, pero independientemente de que sean mujeres, la violencia contra ninguna persona es válida, independientemente de cuál sea nuestra petición, a menos que sea en defensa personal, digamos, ¿no? Entonces yo, de entrada, bueno, yo no critico, y sí entiendo la furia de las mujeres que están mucho más cercanas a violencias extremas, a lo mejor más que mi propia persona, aunque también todas hemos vivido violencia, cuando pintan, cuando rompen vidrios, ese tipo de cosas las puedo entender y hasta puedo acompañar, pero cuando hay violencia hacia otras personas, y en este caso, bueno, a mí me ha pesado mucho el año pasado y este año, que empezó a haber agresión hacia mujeres policías, ¿no? Porque ellas están al frente sin ninguna protección y con la orden además de no atacar, ¿no? De no atacar, de no reprimir por parte del gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo creo que es inequitativo, es desigual este tipo de enfrentamientos, y pues estoy totalmente en contra, ¿no? Sin embargo, también quiero decir, en relación con lo que le llaman violencia, que para mí esas son las violencias contra las personas, contra las mujeres policías, pero otras formas de acción directa ya existían antes. Por ejemplo, bueno, yo no voy a detallar más para no extenderme, pero sí, si nos vamos a las luchas a las luchas sufragistas, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra sobre todo, hubo mujeres que pintaron, rompieron vidrio, o sea,
tener formas de luchar muy parecidas, que fueron metidas a la cárcel, sancionadas, etcétera. Y en la UNAM también, en la UNAM donde yo trabajo también, han roto vidrios, han pintado, y aquí lo que yo puedo decir, simplemente para terminar con esta pregunta, espero no haberme extendido mucho, es que muchas veces los avances que hemos tenido a nivel estructural, ¿no? de las feministas ha sido por estas luchas, ¿no? Por estas luchas. En la UNAM estamos cambiando, estamos transformando leyes, reglamentos, etcétera, y es consecuencia de las luchas de las feministas jóvenes. Entonces también yo eso lo quiero reivindicar, pero insisto, me parece que no es necesario, me parece que las feministas no lastimarían. Con esto lo dejo simplemente. Una mujer feminista no es quien estaría al frente golpeando a mujeres policías o quemando, ¿no? O quemando, aventándoles fuego. Yo no estoy de acuerdo y no creo que ellas sean mujeres que tengan esta reflexión de género, esta reflexión feminista. Simplemente con esto termino. Muchísimas gracias por tus palabras, Olivia. Le preguntan a Belén, ¿cuáles son los cambios que más le gustaría ver para las mujeres policías en su corporación? ¿Cuáles son los cambios? Pues yo solicito aquí a nuestro presidente municipal, al comandante Edmundo, que está ahorita al frente del centro de capacitación. Y sí solicitaría que tuviéramos puerta abierta, las muchachas que entran, las que ya estamos dentro de la corporación, para que seamos realmente escuchadas cuando sufrimos algún abuso por parte de algún comandante, cuando nos victimizan, cuando nos discriminan. Y pues eso sería lo que yo solicito, mayores oportunidades, porque como lo dije anteriormente, somos madres de familia, somos hijas, somos madres, y pues sí solicito que seamos escuchadas sin que posterior haya alguna represalia de que ya fuiste a decir, ya acusaste. Y lo que yo deseo para todas mis compañeras policías a nivel mundial, pero en especial para mis compañeras de aquí de ENESA, que no tengan miedo, que se acerquen, que se nos quite esa situación de que van a tomar represalias en contra de nosotros, y que ojalá a partir de hoy que está escuchando nuestro presidente municipal, nuestro director y todas ustedes que son de Causa en Común, seamos más escuchadas y seamos mejor tratadas. Muchísimas gracias, Belén, por tus palabras. Y ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, le dirigen esta pregunta a Edmundo Esquivel. ¿Qué ha hecho o piensa hacer la corporación para dar mejores oportunidades de ascensos a las mujeres policías? Muchas gracias. Y recojo el comentario de la compañera Belén. Creo que el marco jurídico que hoy estamos presentando justamente abre la puerta para poder tener una escucha activa, pero no sobre todo la escucha, una escucha inerte, sino una escucha que tenga sanción, tenga implicaciones directamente con la posibilidad de los agresores. Pero la pregunta concreta de qué hemos hecho o qué vamos a hacer para estimular el tema de la promoción de grados, quisiera poner en contexto que el municipio de Nezahualcóyotl lleva más de 15 años implementando un modelo de policía de proximidad que lleva una pedagogía acompañada de este proceso donde ha buscado la condición de igualdad en circunstancias de grados, sin privilegios, es decir, con reglas claras, piso parejo para todos, hombres y mujeres. Y en ese dato quisiera poner lo que ya refirió hace rato el presidente municipal, en proporción al 33% de mujeres que hay en la corporación, es el mismo número de estímulos que se están entregando en este año. Es el mismo número de igualdad. Hoy han persistido en el tema quitando completos privilegios, y todo eso lo hacemos bajo un esquema pedagógico, un esquema normado, un esquema estructurado que evite la discrecionalidad en el tema del cuerpo o del mando policial. No es el amigo, no es el cuate, es quien se lo ganó, y hoy quien se lo ganó
caso concreto Belén, quien se lo ganó, quien participa, y bajo estas condiciones de proporcionalidad es que se sostienen en condiciones de igualdad. Por un lado, vamos y estamos en la lucha de que la equidad, de que la equidad en los números se puedan ir dando. En esa ruta vamos caminando, y hoy, ejemplo claro, son los temas como, por ejemplo, el caso de Belén, como el caso de la compañera María Elena, que lamentablemente perdió la vida, pero casos de mujeres que hoy en esa están en condiciones de igualdad, de equidad y de oportunidad para desarrollarse. Muchas gracias, Edmundo, y me gustaría darle la palabra a nuestra presidenta María Elena. Veo que tienes la mano levantada por ahí. Sí, quería comentar respecto a lo que nos dice Belén, que quizás, presidente Hugo de la Rosa, sería importante incorporar mujeres a la Oficina de Asuntos Internos y al Consejo de Honor y Justicia. Me parece que de esa forma podríamos garantizar de una mejor manera que las mujeres fueran escuchadas, y que si hay un problema y se tiene que castigar, y después de una investigación se debe castigar a alguien, que realmente se pueda hacer, y que las mujeres tengan menos miedo a hacer una denuncia. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, si no hay... Sí, ¿quieres? Ajá. Presidente Hugo de la Rosa, por favor. Sí, solamente para cerrar esto, porque creo que ha sido muy interesante todos los planteamientos. Desde luego que todo nos queda a nosotros también como tareas a realizar. Lo que comentaba ahorita María Elena es muy importante, y desde luego quiero comentar que quien está al frente precisamente del Consejo de Honor y Justicia es una mujer, y eso también ayuda. Y tomaremos en cuenta la otra parte también de quienes están viendo el tema de asuntos internos, de tal manera que se pueda tenerla, como decía Belén, la puerta abierta, que no sientan miedo a la hora de presentar alguna denuncia. Y incluso yo invito a las mujeres que si lo tienen, que si aún a pesar de eso llegan a presentarse esas situaciones, que también la puerta de mi oficina está totalmente abierta para escuchar y para proceder, como bien decía también Edmundo. O sea, no se trata solamente de oírlas y ya, sino realmente tomar medidas. Eso luego tendremos nosotros que acelerar el tema de las reformas a nuestros reglamentos. Las sanciones que se establezcan son muy importantes para que esto ayude de manera efectiva a atender la problemática. Y solamente para no alargarme más, quiero retomar el tema también que comentaba hace un rato María Elena sobre la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Me parece que es muy importante que este tipo de estudios, este tipo de experiencia que se está teniendo desde Nezahualcóyotl se pueda difundir, se pueda generalizar y puedan ser ya prácticas comunes, no solamente que exista una buena práctica muy local, sino que exista una buena práctica en todas y cada una de las instituciones, sobre todo de los gobiernos locales, precisamente por el papel que juegan estas instituciones de cercanía con la población, de que son estas instituciones realmente las que pueden prevenir. Les quiero comentar que se ha dado una apertura importante desde el Sistema Nacional de Seguridad para que podamos ayudar en ese sentido a transmitir todo el modelo que hemos venido practicando en el municipio de Nezahualcóyotl. Incluso el nuevo modelo de policía y justicia cívica contiene muchos de los elementos fundamentales de lo que ha sido esta práctica de Nezahualcóyotl. Incluso he platicado en días recientes, porque también antes lo platicamos, de la posibilidad de que esto se pueda convertir en conferencias, pláticas a nivel abierto para todos los gobiernos y las corporaciones locales, de tal manera que estas experiencias se puedan conocer de manera más
amplia. Lo he platicado con Leonel Cota, quien es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y se ha mostrado totalmente abierto para que esto se dé, y seguramente vamos a abusar un poquito ahí de la generosidad de Causa en Común y de la generosidad de María Elena para que nos ayuden a que este esfuerzo, este trabajo que ustedes han hecho, y desde luego también ahí la embajada ha jugado su papel importantísimo, en la UNAM, la Universidad de La Salle, que entre todos nos ayuden de tal manera que este ejercicio tan importante pueda tener un impacto en todo el país, que realmente podamos observar un cambio importante en las corporaciones locales. Me refiero a las locales porque, insisto, el papel que juegan es fundamental para lograr construir la paz y lograr construir condiciones de seguridad para todas y todos en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, presidente. Y ya para cerrar, veo que Olivia tiene la mano levantada. No sé si quieres dar un comentario final. Sí, muy rápido. Perdón por interrumpir y levantar la mano, pero bueno, es que esto es un tema de mucho interés. Porque simplemente quería yo añadir que sí es muy importante que estén en honor y justicia las mujeres, me parece que sí, pero también tenemos que tomar en cuenta, por experiencia, y seguramente ustedes también la tienen y pueden concordar, y lo decía pues Marcela Donadio hace un rato, no es suficiente con que haya mujeres. Es un primer paso el que haya paridad de género, ese es un acto de justicia, ¿no? Pero no es suficiente para transformar las instituciones. Actualmente tenemos en nuestro país paridad en el Congreso, tenemos paridad total también en el gabinete presidencial, pero sabemos que no es suficiente, ¿no? Tenemos una secretaria de seguridad a nivel federal que es mujer, por primera vez también, y bueno, ella está planteando hacer alianzas con los municipios, parece que tiene como prioritaria la agenda de género, pero ayuda el que sea mujer, pero ayuda el que sea una aliada feminista también, ¿no? Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado con ello. Yo en algunas investigaciones, resultados que he publicado, he mostrado también cómo estos pactos patriarcales, que ahora ya todo el mundo habla de pactos patriarcales y los va entendiendo de qué hablamos, estos pactos patriarcales también se establecen con mujeres, y con mujeres que tienen niveles de mando, ¿no? Estas mujeres de niveles de mando de pronto son cooptadas con estos pactos patriarcales cuando ellas no tienen una formación feminista, que no todas las mujeres la tenemos, no por ser mujeres vamos a defender la misma causa. Entonces hay pactos patriarcales, y algo que pasa mucho en la policía y que se cruza en hombres y en mujeres, sobre todo en niveles jerárquicos altos, son las lealtades. Entonces eso obstaculiza el que las denuncias lleguen a buen término. Entonces solamente hay tantos aristas que hay que ir mirando, que no podía dejar de mencionarlo. Muchísimas gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias a ti, Olivia. Qué importante mensaje. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por el Zoom y por el Facebook Live. Y les quiero agradecer a todos los participantes del día de hoy. Muy valiosas sus aportaciones. También los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, de Twitter y nuestra página de internet, todos los avances que tenemos en este sentido. Muchísimas gracias y que tengan buen día.